Bienvenido o bienvenida a este espacio tranquilo donde la ciencia baja la voz y te acompaña a cerrar los ojos poco a poco. Imagina que te acomodas, sin prisa, con una manta suave, mientras afuera la noche respira despacio. Hoy vamos a seguir el camino silencioso del agua dentro de un árbol, desde el suelo oscuro hasta las hojas que tocan la luz. Si te gusta aprender así, con calma y sin sobresaltos, te invito a apoyar este canal con un me gusta y una suscripción. Y si quieres seguir flotando entre historias suaves, puedes usar la lista de reproducción en la descripción para dejar que otros episodios te arrullen poco a poco. ¿Desde qué ciudad o país nos ves ahora mismo? Cierra los ojos si lo deseas e imagina un bosque quieto. No hay viento fuerte, solo un murmullo lejano, un aroma tenue a tierra húmeda. Bajo tus pies, el suelo está lleno de pequeñas galerías, granos minerales y raíces finísimas. Allí empieza el viaje. Cada grano de arena, cada fibra de materia orgánica guarda una película delgada de agua. A veces esa película es abundante, otras veces es apenas un velo. En ese paisaje discreto, las raíces se deslizan como dedos atentos. Las más delgadas son casi invisibles, tan suaves que se confunden con la propia tierra. Esas puntas, coronadas por pelos absorbentes, tocan el agua y se la ofrecen al árbol como quien acerca un vaso al borde de los labios. El agua no llega con ruido ni con prisa. Se mueve porque hay una diferencia suave, una inclinación invisible que llamamos potencial hídrico. Podrías imaginarlo como una pendiente muy sutil. Allí donde el agua está más libre, más dispuesta a moverse, fluye hacia donde se la necesita. El suelo, la raíz, el tallo y la hoja forman un corredor silencioso, una cadena continua. Las paredes de las células tienen pequeñas paredes dentro de sus paredes, capas de celulosa que actúan como esponjas ordenadas. El agua se desliza entre fibras diminutas, se engancha con enlaces suaves como manos amigas y sigue. Cuando el agua alcanza la epidermis de la raíz, encuentra varias puertas. Hay caminos exteriores, por los espacios entre células, como si se moviera por pasillos, y hay caminos interiores, de célula en célula, atravesando membranas que la guían con delicadeza. Más adentro, una banda sutil, impregnada en la pared de ciertas células de la raíz, actúa como un anillo protector. Es la banda de Caspary, que evita que el agua pase sin ser revisada. Silenciosamente, la deriva hacia una ruta más íntima, atravesando membranas donde la raíz puede seleccionar con mesura qué la acompaña y qué se queda. No hay prisas, no hay alarmas. Todo ocurre a la velocidad de una respiración tranquila. Dentro, el agua encuentra el xilema, un conjunto de tubos muertos que, paradójicamente, están llenos de vida en su función. Son vasos delgados, conectados como pajillas infinitas, como flautas huecas dejadas en el interior de la madera. En algunos árboles, esos vasos son anchos y numerosos al principio de la estación, luego más estrechos, como si el árbol guardara una prudente reserva para tiempos más secos. En otros, los tubos son más uniformes. En coníferas, en lugar de vasos amplios, predominan traqueídas alargadas, y sus uniones tienen pequeñas membranas con una parte central más rígida, como una puerta redonda que se coloca en su lugar si la presión cambia demasiado. Todo está pensado para combinar seguridad con eficacia, para permitir el paso del agua y, a la vez, evitar que el aire se cuele en exceso. El agua asciende unida a otra agua. Las moléculas se toman de la mano,
cohesionadas por enlaces discretos. Al moverse, tiran una de otra, como una cadena que se tensa sin estremecerse. Si te acercas con la imaginación, oyes un susurro. No hay empujón desde abajo tan grande como para levantar columnas altas de agua por sí solo. Lo que reina es un tirón desde arriba, una aspiración suave creada por las hojas cuando liberan vapor, cuando abren sus pequeñas puertas y dejan que una parte de su humedad se vaya a la atmósfera. Ese gesto casi imperceptible, constante como una respiración, hace que el agua del xilema sienta una llamada. Así, gota a gota, hilera a hilera, el agua avanza hacia lo alto. En la superficie de las hojas hay diminutos poros vigilados por dos células que se curvan con delicadeza. Son las guardianas de los estomas. Cuando se hinchan un poco, el poro se abre y el aire entra y sale. Si el ambiente está seco, si el sol aprieta o si el aire hace que el agua se evapore con rapidez, esas guardianas cierran un poco la compuerta, buscando un equilibrio sosegado. La hoja no desea perder demasiado y al mismo tiempo el árbol necesita seguir bebiendo. En la sombra fresca de la mañana, el intercambio de gases se acompasa. El dióxido de carbono entra, la savia se mueve, el agua abandona la hoja en forma de vapor lento. El borde del aire pegado a la hoja. Esa capa que casi no se mueve actúa como una manta. Cuando el viento está tranquilo, la manta protege. Cuando el viento aumenta, esa manta se disipa y la hoja siente más sed. Pero incluso entonces, el árbol responde con una prudencia paciente, ajustando su respiración microscópica con ternura. Mientras el agua sube, deja un rastro de frescor dentro del tronco. En el tejido joven que aún conduce la albura, los vasos están repletos. Más hacia el centro, en la madera más vieja, la duramen, los tubos se apagan lentamente. Se llenan de sustancias que los vuelven más resistentes, más densos, y ya no transportan. El árbol toma su camino por los anillos más activos, por corredores donde la humedad trama un tapiz ininterrumpido. Si el día es templado y la atmósfera no reclama demasiado vapor, el movimiento es calmo. Si el día está muy seco, el tirón aumenta y el árbol responde con su propio lenguaje. A veces cierra un poco sus puertas. Otras veces, si el suelo está generoso, puede mantener la circulación con serenidad. En la noche, cuando el cielo cubre todo con un paño más frío, la transpiración se aquieta. Entonces, en algunos árboles, aparece una pulsación distinta. La raíz puede empujar con suavidad. Ese empuje nocturno, la presión radicular, puede llevar pequeñas gotas a los bordes de las hojas que al amanecer aparecen con perlas transparentes, como si el árbol hubiera llorado sin pena. Son los puntos de gutación, ojos diminutos en la orilla de la hoja que, en silencio, devuelven a la atmósfera lo que el árbol no necesita guardar. Esa escena vista sin prisa es sólo una manera más que tiene el árbol de contar su día. Piensa en la gravedad como una brisa que baja. Por cada paso que el agua sube, hay una resistencia que se siente, muy pequeña pero presente. En árboles muy altos, ese desafío es mayor. Sin embargo, la cohesión del agua, la estrechez de los conductos y el tirón suave de millones de estomas construyen una cuerda firme. En esa cuerda, el agua puede estar bajo tensiones delicadas. No se rompe con facilidad, aunque puede hacerlo si el ambiente se vuelve demasiado exigente
o el suelo está demasiado seco. Cuando se forma una burbuja de aire en un tubo, ese tubo se silencia por un tiempo. Alrededor, el árbol desvía el flujo, como un río que esquiva una roca. Hay puertas pequeñas, membranas porosas, que atenúan el paso del aire y guardan la continuidad del agua. En coníferas, esa puerta central rígida, el torus, puede asentarse y sellar, protegiendo. Es un cuidado humilde, como abrocharse un abrigo cuando la tarde se vuelve fresca. La vida en el suelo acompaña este viaje. Hongos filamentosos, finísimos como el polvo de la luz, se alían con las raíces, extienden su red más allá de lo que la raíz alcanzaría y a cambio de un toque de azúcar enviado desde las hojas, acercan al árbol minerales, trazas de alimento y a veces agua en momentos de carencia. La tierra, con su olor oscuro y su textura mullida, es menos un depósito y más un abrazo. Pequeños canales creados por raíces pasadas, por lombrices que trabajan sin ruido, ayudan a que el agua se desplace, a veces en patrones más caprichosos. La rizosfera, ese halo íntimo alrededor de la raíz, es un hogar suave donde se negocia a baja voz. En las hojas, el agua no solo se va en forma de vapor, también refresca, transporta nutrientes, mantiene hinchadas las células para que la hoja se mantenga lisa, desplegada, atenta a la luz. Si la hoja pierde demasiada agua, se apaga un poco. Sus bordes se curvan con pudor, como si quisiera hacerse más pequeña para perder menos. Luego, cuando la noche regresa o una nube se interpone, el equilibrio también lo hace. En ese vaivén de apertura y cierre, de entrada de dióxido de carbono y salida de vapor, se tejen azúcares que viajan por otros conductos. Esos conductos, el floema, llevan dulzura de un sitio a otro, desde las hojas que producen hacia las raíces que esperan o hacia yemas que se preparan para brotar. Es un tráfico suave, paralelo, distinto al del agua que sube, pero íntimamente relacionado, porque el árbol es una sola historia, un solo cuerpo que respira. La anatomía de la madera cuenta una historia estacional. En primavera, cuando el suelo se descongela y el sol se alarga, los vasos que nacen son ávidos, más amplios, preparados para un caudal generoso. Más tarde, con el verano que madura y el otoño que suaviza, los nuevos vasos son más estrechos, más cautelosos. Ese patrón en anillos guarda memoria de lluvias y sequías, de inviernos más duros o más amables. En las coníferas, el dibujo es un delicado contraste entre células más grandes y paredes más finas bajo la luz nueva, y células más densas a medida que el año avanza. Si acercas tu oído al tronco, en la imaginación, puedes sentir una música estable. No es un latido, es un susurro sostenido. Los números, cuando se presentan con calma, también consuelan. Piensa en una hoja mediana que transpira despacito. En el transcurso de un día templado, puede liberar una cantidad de agua que no pesa mucho en tus manos, pero que sumada al árbol entero y al bosque, se vuelve una nube de vapor suave que asciende hacia un cielo que la acoge. En ese ascenso se formarán nubes, o apenas una franja de humedad que modera el clima local. Los bosques, al moverse en conjunto, construyen corrientes de aire húmedo que pacifican las tardes. Nada de eso corre. Todo es ritmo.
El interior de las células es un paisaje de agua organizada. Hay canales acuosos en las membranas, pequeñas puertas llamadas acuapolinas, que se abren y se cierran con mesura. Permiten que el agua cruce con fluidez cuando se necesita y se inhiben un poco cuando hay que ahorrar. El árbol, aunque inmóvil, siente el ambiente. El suelo que pierde humedad envía señales en un lenguaje químico que llega hasta las hojas. Entonces, los poros se estrechan. El equilibrio se reacomoda. No hay dramatismo en ellos, solo una danza que busca el centro cada día. Los materiales de los que están hechas las paredes de los vasos son discretos. Fibras largas de celulosa, impregnadas a veces con lignina, les dan fuerza. La superficie interior es húmeda y afinada. El agua, con sus enlaces, se adhiere a esa superficie con cariño. Esa adhesión, junto con la cohesión entre moléculas, permite que la columna no se despegue. Imagina una gota fina, estirada dentro de un capilar muy estrecho. La forma que toma en los bordes, esa curva suave, ayuda a tirar un poquito del conjunto hacia arriba. Si el capilar es más fino, la curva es más intensa y el efecto se siente más. En el árbol, esos efectos se suman, más que por sí solos, dentro del entramado de tubos. A veces, cuando la atmósfera está quieta y el aire húmedo recubre las hojas como una gasa, la pérdida de agua se suaviza tanto que la columna se relaja. El árbol entonces puede aprovechar para rehidratar detalles, para llenar pequeños rincones donde el agua había quedado corta. Si alguna burbuja de aire bloqueó un vaso, a lo largo de la noche las rutas vecinas se ajustan. En algunos casos, pequeñas bombas a nivel celular, cambios en concentraciones de azúcares y osmóticos, ayudan a atraer agua de vuelta a compartimentos que la habían perdido. La reparación nunca es brusca, es un suspiro largo. Si te acercas al borde de una hoja, verás un mosaico de venas grandes y pequeñas. Las grandes son avenidas pacíficas, las pequeñas, que van hasta casi tocar el borde, garantizan que cada rincón tenga agua a mano y un camino de vuelta para los productos de la fotosíntesis. Al interior, el mesófilo esponjoso está lleno de huecos microscópicos de aire. Entre esos huecos, el vapor se forma y luego cruza hacia el exterior a través del estoma. En el camino deja su huella de frescor, manteniendo la temperatura de la hoja en una zona amable. Aunque el sol esté encima, la hoja se defiende con agua. No hay lucha, solo cuidado. En el suelo las raíces no solo beben, también exploran. Siguen gradientes sutiles de humedad. Se extienden hacia zonas donde la tierra huele un poco más a frescor. Si el suelo se seca en una parte, la raíz puede concentrar su atención en otra. Hay raíces que se concentran cerca de la superficie, listas para aprovechar la lluvia suave que humedece las primeras capas. Hay otras que bajan, como un suspiro profundo, hacia capas más estables. Un mismo árbol puede tener ambas, tejidas como dos manos. Ese diseño le permite sostener el ritmo del agua a lo largo del día y del año. Desde la perspectiva del aire, cada hoja es una isla verde con su propia orilla de humedad. La capa límite que se forma sobre ella, una piel de aire más lento, es fundamental. Si la superficie de la hoja es rugosa o si tiene pequeños pelos suaves, esa capa se hace más gruesa. Protege del apuro de la evaporación. Si la superficie es lisa y el aire se mueve, la capa se adelgaza. La hoja, entonces, percibe el cambio con buena educación y ajusta la apertura de sus poros. Es una conversación,
un intercambio de cortesías. La altura del árbol introduce otra suavidad en el relato. Cada metro hacia arriba añade un pequeño peso potencial que el agua debe atender. No es un obstáculo severo, porque la unión entre moléculas y la estrechez de los conductos hacen posible ese ascenso. En una encina de tamaño mediano, en un abeto que huele a resina, en un sauce que juega con el río, el mismo principio se repite con sus variaciones. El caminar del agua por esos cuerpos robustos y pacientes es la columna vertebral de su vida. En bosques húmedos, el viaje es más relajado. La atmósfera externa ayuda. En regiones más secas, el árbol conserva con más celo. Cierra sus poros en las horas de mayor solicitud. Los abre cuando vuelve la brisa fría de la tarde. Algunos árboles prefieren mantener un control estricto, renunciando a cierta apertura para no ceder su agua tan deprisa. Otros son más flexibles, permiten variaciones amplias según el momento. Ninguno vive ese proceso como un apuro. Son estrategias, maneras de respirar. Aquí, la serenidad es siempre la meta. El árbol también conversa con la estación. En primavera, cuando el sol retira continuo el frío del suelo, se restablece la continuidad en el xilema. Se abren caminos y el agua que yacía quieta vuelve a correr. En invierno, muchos caminos quedan cerrados o a la espera. Algunas especies llenan con compuestos sus vasos más anchos, para evitar que se quiebren si una madrugada los sorprende muy fríos. En primavera, esos compuestos se retiran y el agua vuelve a ocupar su sitio. Hay prudencia incluso en la quietud invernal. Imagina ahora al árbol durante una llovizna tenue. Las gotas caen y humedecen la corteza. Algunas resbalan y se detienen en pequeñas hendiduras. En las raíces superficiales, el agua se vuelve disponible a poca distancia. Las raíces que esperaban bajo hojas caídas absorben con gratitud. Al poco, esa agua ya está ascendiendo, y la hoja la recibe como un respiro. La transpiración se acentúa un poco con el aire renovado, pero la atmósfera húmeda la modera. Los poros se abren con confianza. La tarde es un largo bostezo. En la propia madera, las conexiones entre tubos están punteadas por pequeñas ventanas. En angiospermas, esas ventanas tienen membranas delicadas. En coníferas, como dijimos, muchas de esas ventanas tienen un refuerzo central. Cuando una parte del camino siente un cambio brusco, esa membrana puede moverse con delicadeza y proteger. La idea no es trancar, sino resguardar la continuidad general. El agua, siempre cordial, toma otra senda, rodea la zona afectada y sigue su camino. Ese diseño redundante le permite al árbol tolerar pequeñas heridas o tensiones puntuales sin perder su compostura. En ambientes salinos, como en las orillas tranquilas donde los manglares hunden sus raíces, el árbol se enfrenta a sales que tiran del agua en sentido opuesto. Allí, algunas especies usan filtros muy selectivos, mantienen la sal afuera y dejan pasar el agua, o concentran sales en tejidos que se renuevan luego. Siempre con mesura, nunca con ímpetu, encuentran a su ritmo la manera de seguir bebiendo. En suelos compactos donde el aire es escaso, algunas raíces buscan grietas, se asocian más intensamente con hongos, abren caminos pequeños, lentamente. La ciencia que observa este viaje también lo hace con suavidad.
Hay sensores que rodean el tronco como una bufanda y miden el pulso del flujo de savia a través del calor. Hay tintes que, en una hoja cortada con paciencia, muestran las venas que se van llenando como ríos en miniatura. Hay anillos de crecimiento que, contados con dedos imaginarios, describen años de abundancia y de ahorro. Hay cámaras que ven el brillo del calor en la hoja y pueden decir si el agua que sale la refresca lo suficiente. Todas esas herramientas, usadas con respeto, nos permiten entender sin interrumpir. En el borde de la tarde, cuando el día larga sus últimas luces, el árbol se prepara para la noche. No hay cambio brusco. Los poros se acomodan. La atmósfera se vuelve más generosa. El agua que subía con constancia puede hacerlo ahora con menos esfuerzo. Otras tareas se activan. Reparaciones suaves. Ajustes. Si hay un rocío que cae, la hoja lo abraza. Si no lo hay, igual descansa. Todo es pausa. Dentro del tronco, el agua y las sales disueltas viajan acompañadas de trazas de historias minerales. Pequeñas cantidades de calcio, de potasio, de magnesio, de nitrógeno transformado por el suelo, acompañan el trayecto, entran por la raíz y llegan a quien lo necesita. La savia bruta, clara y humilde entra y se distribuye sin reclamar atención. Nunca corre, nunca golpea. Todo en ella es paciencia. Cuando una raíz nueva nace en la oscuridad del suelo, al principio es tímida. Su punta, protegida por una capucha delicada, avanza apartando granos minúsculos. A sus lados se despliegan pelos pequeños que amplían su capacidad de beber. Si el suelo se seca por encima, la raíz prefiere ir hacia abajo. Si abajo está la calma. Si arriba llueve, se entretiene en las capas altas. A veces secreta sustancias que suavizan su entorno, que invitan a socios invisibles o que disuaden de acercamientos que la perturbarían. Todo con cortesía. Cuando el sol asciende otra vez, el ciclo retoma su cadencia diurna. La luz llama al dióxido de carbono. Los poros abren. El agua vuelve a transformarse en líneas de vapor que suben al aire. En esa transformación está la fuerza que tira del resto del camino. Es un hilo que no se ve, pero que todo el árbol percibe. El xilema se mantiene lleno, los vasos sostienen, las traqueídas asienten. Las hojas beben un poco y sueltan un poco. No hay necesidad de pensar en inicio y fin. Es un circuito que se acomoda a cada instante. A veces, en días especialmente serenos, si tocas la corteza con la imaginación, puedes sentir que el árbol se expande apenas durante la mañana, cuando el agua llena sus tejidos con generosidad. Luego, a medida que el calor solicita más, se contrae un poco. Sensores muy delicados, abrazados al tronco, detectan esas variaciones casi imperceptibles. Al escucharlas, uno gana respeto por la continuidad callada con la que el árbol sostiene su forma. Las sustancias que gobiernan la apertura de los poros viajan también con tranquilidad. Una señal que nace en una raíz que percibe sequedad puede llegar a una hoja y persuadir, con dulzura, a que se cierre un poco. Hay moléculas que propician esa prudencia, y su acción no es enérgica, es gradual. A lo largo de los días, el árbol modula. De noche los vuelos de agua se apaciguan. De día se avivan. Entre ambos hay transiciones largas. Cerca del mediodía, cuando el sol se siente más alto, el árbol sabe que es tiempo de cuidar más el agua. Muchas especies disminuyen sutilmente su transpiración, sin cerrarse por completo. En ese horario, las hojas se hacen un poco más densas de sombra.
El aire cálido que las rodea se aligera con el vapor que sale de ellas. Al caminar por un bosque, uno puede notar cómo la temperatura bajo el dosel se equilibra. La profundidad del verde se mantiene fresca por esa evaporación ordenada. Esta historia, que puede parecer larga, se cuenta cada día dentro de cada árbol. No requiere de nuestra atención, pero cuando la prestamos encontramos una calma peculiar, como si el ritmo del agua pudiera acompasarse con el nuestro. Es un consuelo pensar que ese movimiento, repetido millones de veces, mantiene vivo el paisaje. En el borde de un río hay árboles que inclinan sus raíces hasta rozar el agua. Allí, el suelo está saturado con frecuencia. En esos casos, el movimiento del agua dentro del árbol se adapta, se hace más parsimonioso, tal vez. Las raíces necesitan también aire. Por eso, en su arquitectura aparecen espacios, tejidos especiales que transportan aire hacia abajo, todo con naturalidad. En tierras que se inundan de tanto en tanto, la madera registra épocas de abundancia y de pausa, y el transporte del agua aprende esa conversación, sin tensiones. En las copas, donde el aire es más libre, el viento roza y la capa límite se renueva constantemente. El árbol se prepara para eso con superficies adecuadas, con poros de tamaño y densidad que obedecen a su historia. Una hoja de magnolia, de superficie brillante, conversa distinto con el aire que una aguja de pino, pero ambas, cada una a su modo, gobernadas por la misma paciencia, mueven el agua hacia arriba y la dejan partir hacia el cielo. A veces, una rama queda herida. No hace falta imaginar dolor para comprender que el agua renuncia a pasar por ahí. Se forman tapones discretos, pequeñas barreras de goma natural que sellan canales de floema. En el xilema, la ruta se reorganiza. La rama, según su estado, puede desligarse del circuito mayor. El árbol no olvida esa rama, pero la integra de otra forma al conjunto. Es parte de la biografía que quedará inscrita en la madera cuando el tiempo haga su trabajo. A lo largo de esta narración, tal vez notas que tu respiración encuentra un ritmo más largo, que tus hombros descansan un poco más en el colchón. Ese es el propósito de esta voz lenta, que busca acompañarte. Aquí, mientras piensas en raíces, en hojas, en canales que suben, la mente puede derretirse en una especie de bruma agradable. Si te apetece, deja que el pensamiento se desdibuje un poco. ¿Qué hora es para ti en este momento exacto? El agua sigue su viaje, y en su viaje transportan no solo minerales, sino también señales de un lado a otro. Si una hoja recibe demasiado sol, si una parte del árbol siente una presión distinta, las señales químicas que viajan pueden contarlo. Se transmiten por el floema o por el xilema con una cadencia calmada. El árbol no tiene prisa por contestar. Observa, ajusta, continúa. En la continuidad reside su fuerza. Cuando las condiciones cambian a lo largo de los años, el árbol también elige dónde poner su energía. Si el ambiente suele ser seco, construye conductos más seguros, aunque un poco más estrechos. Si el ambiente es generoso, puede abrir esos conductos. Esa elección no se hace en un día, es más bien un resultado acumulado. Al final, lo que vemos es una estructura que refleja el promedio de miles de tardes. Describir el detalle de cómo se mueve el agua a nivel molecular también tiene su encanto sereno.
El interior de las paredes celulares es un bosque de microfibrillas, y entre ellas el agua se estaciona, se desliza, se trepa con la ayuda de fuerzas discretas. Las membranas, con su bicapa de lípidos, no son barreras secas, son pieles vivas que, sin alboroto, deciden el paso. Las acuaporinas, esos canales, son como ojos que parpadean. Dejan pasar, luego descansan, luego dejan pasar otra vez. Cuando llega un período de menos lluvia, el árbol lo conversa con el cielo y con el suelo. Se vuelve más cuidadoso con su gasto. Se apoya más en raíces profundas. Pide a sus hojas que abran menos. En muchos casos, un conjunto de moléculas mensajeras prepara esos ajustes con suavidad. Y cuando vuelven las lluvias, la apertura se restablece a su tiempo. Si un año la sequedad persiste, puede que el árbol decida no abrir tantas yemas nuevas o que reduzca su extensión de hojas. No pasa nada grave en nuestro relato, solo prudencia. El efecto de la gravedad sobre cada columna de agua es constante y tranquilo, como una manta que pesa lo justo. La cohesión, la adhesión a las paredes y la absorción continua en la raíz vencen ese peso en cada instante. En árboles que alcanzan alturas que nos asombran, ese equilibrio se sostiene cada día. Allí arriba, los poros que miran el cielo son responsables de mantener el hilo tirante sin romperlo. No hay gritos en ese trabajo, solo paciencia milimétrica. Cuando el amanecer enfría la hoja, el agua que había quedado en su interior puede condensarse un poco, cubriendo de brillo algunos canales de aire. Ese pequeño brillo desaparece con el primer suspiro de luz. En el xilema, los vasos que dormían con menos tirantes vuelven a sentir la cuerda. El sonido que produce la madera al tensarse se ha medido a veces como un crujido muy débil, casi imperceptible. Es una música que no nos despierta, que no altera el sueño, que apenas se registra en instrumentos delicados. Saber que existe añade una capa de ternura al conocimiento. Los sistemas de medición de flujo de savia, que funcionan aplicando un pequeño pulso de calor a un punto del tronco y observando cómo se disipa, permiten ver ese pulso diario. Por la mañana, una curva sube, por la tarde, baja. En la noche, descansa. Esa curva se repite, modificándose con el clima, con el suelo, con la salud del árbol. Un bosque entero, medido así, se vuelve una sinfonía lenta. Cada árbol aporta su línea, nada disonante, todo muy atento. La transpiración del bosque, al elevar al cielo su agua invisible, crea un techo suave que se condensa en nubes tenues. Esa humedad viaja, se encuentra con otras y puede volver en forma de lluvia mansa. La idea de un ciclo pequeño del agua que conecta un valle con su propia atmósfera es otra manera de pensar que cada árbol, al beber desde el suelo y soltar al cielo, forma parte de una conversación amplia. No es grandilocuente, es una trama que sostiene la calma de las tardes y la suavidad de las noches. Cuando tocamos el tema de la salinidad, podemos recordar también a plantas que viven en suelos costeros, que han aprendido a excretar sal en superficie de sus hojas. Pequeños cristales reposan en la piel. En otros casos, las sales quedan atrapadas en tejidos viejos que luego se renuevan. Lo importante, para nuestro paseo, es ver que el agua siempre busca el camino de menor resistencia dentro del árbol, y que el árbol le ofrece rutas variadas según su experiencia. En los márgenes de una hoja hay estructuras llamadas hidátodos, casi siempre dormidas, que en noches húmedas pueden liberar una gota. Esa gota, al deslizarse por el borde, limpia el polvo y descansa en el aire. No hace espectáculo, solo acompaña.
Si nos detenemos en las diferencias entre tipos de madera, podemos sentir otra clase de reposo en los detalles. En algunas especies de poro anular, los vasos grandes son laic, una banda ancha al comienzo del año vegetal. Luego, vasos más pequeños llenan el resto. Esa composición produce un equilibrio entre llevar mucha agua cuando hay disponibilidad y protegerse cuando la atmósfera reclama más. En maderas de poro difuso, los vasos son más uniformes. El flujo se reparte con mayor homogeneidad. Ninguna estrategia es absoluta. Todo es matizado. El agua jamás está sola en su trayecto. Sedimentos finos de minerales la acompañan. Si hay carencias, el árbol puede movilizar reservas internas, enviando desde hojas maduras hacia raíces que crecen. Más tarde, esas raíces devolverán el favor. La solidaridad es interna, lenta, y no se anuncia. Puedes imaginar que la columna de agua del xilema soporta tensiones delicadas, negativas respecto a la atmósfera. Si tuviéramos ojos para ver esas cifras con cariño, comprenderíamos que el agua se mantiene unida como si fuera un hilo líquido. En ocasiones, los cambios bruscos de demanda pueden abrir una cavidad en un tubo, generando una interrupción local. Aún así, el diseño poroso de las conexiones y la abundancia de rutas alternativas permiten que el flujo evite ese punto. Los árboles han ensayado esta ingeniería toda su existencia, y lo que vemos hoy es un conjunto de soluciones silenciosas. En hojas muy pequeñas, como las de un olivo, la superficie encerada ayuda a mantener la humedad. En hojas grandes, como las de una higuera, la disposición de los poros y los nervios sostienen la transpiración con elegancia. En agujas de pino, el estoma se entierra un poco, creando una cavidad que protege del viento. Todos estos rasgos, encontrados al gusto del árbol, favorecen que el agua suba sin agobio. Llegando al final de una tarde de verano, cuando los insectos empiezan su canto repetido y la luz se inclina, el árbol libera el último esfuerzo del día. Uno puede pasear la mirada por la corteza y notar que todo permanece igual. No hay señales externas que delaten la fina coreografía interior, y sin embargo, está ahí. Esta discreción es un sosiego. Si miraras una sección de tronco al microscopio, verías una arquitectura en mosaico, células largas, columnas alineadas, espacios de paso. Verías pequeñas placas perforadas donde el agua se cuela de un vaso a otro. Verías membranas punteadas con hoyuelos redondeados, como si la madera guardara un cielo propio. En cada detalle hay una utilidad mansa, sin adornos. Es la belleza de lo que funciona sin ruido. El viaje del agua también recorre el pecíolo de la hoja, y allí, en ese puente entre hoja y rama, se ordenan los caminos de ida y vuelta. El xilema sube, el floema baja, o sube según la necesidad. Cuando los días se acortan y la hoja recibe menos luz, el árbol recoge lo valioso de la hoja antes de dejarla ir. Lo hace con mesura, y la hoja cambia de color como un suspiro largo. El agua que fluye en esos días se reduce, pero no cesa del todo. Sigue, porque la vida siempre necesita su trago. No todo el agua que llega a la raíz termina en hojas. Una parte queda en el tallo, hidratando tejidos, manteniendo la turgencia, acompañando reacciones. Otra parte se almacena en compartimentos. En días posteriores, ese pequeño almacén se usa para templar vaivenes. Es como una hucha de gotas. Nadie la ve, pero está allí.
En un bosque denso, el aire bajo el dosel es distinto al aire de un campo abierto. La humedad retenida por la masa de hojas suaviza los extremos. Cuando uno se acuesta bajo un árbol y mira hacia arriba, los nervios de una hoja se dibujan como mapas. Saber que en esas líneas corre agua con constancia, sin turbulencia, añade peso a la sombra en la que te recuestas. El suelo bajo ti fue regado por esas mismas hojas, cuando el vapor se elevó y retornó en otra forma. El ciclo es ancho. Tu respiración, al volverse lenta, forma parte de ese ritmo. La ciencia nos cuenta, con voz baja, que medir el potencial de agua en la hoja o en la raíz implica equilibrios con cámaras que ejercen presiones pequeñas. Cuando se igualan, se deduce cuánto tiraba de la columna esa hoja. Es información que se usa con respeto para entender mejor cómo cuidar los árboles en tiempos de calor o cómo regar con precisión en cultivos que sustenta la vida de muchas personas. Cada dato sirve para ser más suaves con el agua, para no exigirle más de lo necesario. Si pensamos en plantas de desierto, el mecanismo general sigue, pero los detalles se vuelven más austeros. Las hojas se transforman en espinas, las tareas de fotosíntesis se desplazan a tallos carnosos y los poros abren en horas más frescas, guardando el agua con esmero. Aún así, el agua sube. La noche trae la hora propicia y el vapor se entrega en susurros cuando el día duerme. El principio es el mismo, una columna que asciende guiada por un tirón desde arriba, por una continuidad respetada. En tierras de clima templado, una mañana de otoño trae rocío en los bordes. El agua esparcida sobre los nervios, al evaporar con los primeros rayos, crea pequeñas corrientes de aire sobre cada hoja. El efecto es leve, casi filosófico. Todo ayuda a sostener el equilibrio sin urgencias. Para cerrar la imagen, vuelve por un momento al interior del tronco. Siente el pulso lento de la savia bruta, subiendo a través de vasos que se suceden. Cada empalme, cada placa perforada, deja pasar el agua como si fuese un suspiro a través de un velo. En coníferas, cada traqueída entrega su pequeño caudal a la siguiente por una ventana finamente regulada. En hojas, el agua saluda a los mesófilos y sale convertida en nube. Abajo, en la penumbra del suelo, la raíz recibe otra toma y la empuja, un poco por la noche, con su presión discreta, para que la continuidad no se rompa. El árbol no bebe como bebemos nosotros. No hay garganta, no hay trago. Hay, en cambio, una paciencia hidráulica, un sostén continuo de un hilo de agua que asciende. Ese hilo une el cielo y la tierra en el interior del árbol. En la copa, la luz llama. En la raíz, la oscuridad ofrece. Entre uno y otro, el agua que sube es testimonio de esa conversación plácida. La próxima vez que pases junto a un árbol, quizás recuerdes que en su interior transcurre este río mudo, sin apuro, sin pausa innecesaria, una relación constante con el aire y con el suelo. Una lección de constancia que no nos pide nada, salvo respeto. Si esta idea llega a ti mientras te acomodas y el sueño se acerca, puedes soltarla también, como el árbol suelta el vapor, confiando en que, si la necesitas, volverá. Si ya estás con los ojos pesados, puedes quedarte con una última imagen. Una raíz blanca que se desplaza por la tierra como si tejiera una bufanda. Agua que la alcanza y se integra a su cuerpo.
un ascenso que no acelera, que no se demora, que se mantiene. Una hoja que respira y destila suavemente ese mismo agua hacia el aire, haciendo que el entorno se sienta más amable. El mundo, en esa esquina, se sostiene. Tú, en tu lugar, te sostienes también. Y ahora, antes de despedirnos, te dejo en este margen tranquilo de la noche. Estás a salvo, estás en calma. Que tu descanso sea profundo y amable. Si este paseo por el interior del árbol te acompañó, te agradecemos un me gusta y una suscripción para que podamos seguir publicando con esta cadencia. Si quieres seguir dejándote arrullar por otras historias, tienes una lista de reproducción en la descripción esperando por ti. Duerme bien. Hacia donde vayas esta noche, que el agua que sube por el árbol te arrulle con su constancia. Duerme en paz.